Parashat 48, Shoftim, Deuteronomio, Devarim 16:18, 21:9. Significado: jueces. Primera aliyá, Devarim 16:18 al 17:1. Devarim 16:18. Ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Yahweh su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. El Eterno ordena establecer dos tipos de personas especiales. El versículo nos dice que eran jueces y oficiales. La palabra hebrea para juez o magistrado es shafat, que significa juzgar, juicio, defender, litigar, causa, contender, gobernar, mientras que la palabra usada para oficiales es shoter, que significa principal, gobernador, oficial, o sea, que establece dos tipos de funcionarios, dando la idea de un poder legislativo y un poder ejecutivo. Estos estaban distribuidos en toda la tierra de Israel, haciendo así una distribución regional, de forma tal que cada grupo de personas tuviera estos oficiales que hicieran juicio sobre ellos. Tanto la función de unos como de otros era hacer valer la Torá en el pueblo, lo que nos enseña dos cosas. Primero, que solo tienen autoridad de juzgar aquel al que se les ha dado. Y segundo, que los jueces establecidos por el Eterno deben ejercer su función con toda justicia. La palabra justicia es en hebreo sedek, que significa equidad, derecho, honradez, con justicia, justo, rectitud. Rab Shaul nos enseña en Romanos 2:13, porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Devarim 16:19. No torcerás el juicio, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat. Para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que el Eterno manda en su Torá, como está escrito en Romanos 2:20 y 7:7 al 12. Tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho no codiciarás. Así que la Torá es santa y es mandamiento, es santo, justo y bueno. Y Mateo 23:23 cita lo siguiente: lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos jueces debían hacer valer la justicia, lo que implica ser imparcial, como nos lo enseña Yeshua en Juan 7:24. No juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen de la forma correcta. En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para el sistema judicial de cualquier país, sea justo, no los criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas para el hombre. Una de las razones por las que debemos orar por aquellos que nos dirigen es para que no caigan en el error de aplicar la justicia en base a intereses personales. Devarim 16:20. La justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Por qué se repite la palabra justicia dos veces en este texto? Por un lado, se puede entender de manera que para el Eterno es muy importante que se emplee la justicia en la nación, y por eso repite las palabras dos veces.
La justicia es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Por otro lado, está hablando de dos manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo dice perseguir. La primera está en la Torá escrita y la segunda hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra con shalom, paz y prosperidad. Pero la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá es Yeshua HaMashiach, la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia de Elohim, dada por medio de Yeshua el Mesías, para obtener la vida eterna, como está escrito en Romanos 3, 22 al 24. Es decir, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua. Estas dos manifestaciones de la justicia del Eterno se encuentran en Revelaciones 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Según el texto, ¿quiénes son los santos? Los que buscan estas dos manifestaciones de justicia, la Torá de Moshe y la fe de Yeshua. Devarim 16:21. No plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Yahweh tu Elohim que hagas para ti. Antiguamente había una costumbre de plantar árboles en las entradas de los templos paganos, como lo cita Jueces 6:30. Está prohibido plantar árboles en el monte del templo. Como se habla de cualquier árbol o madera, se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera justo al lado del templo. Una de las costumbres paganas del culto era establecer cultos fálicos, es decir, hacían obeliscos de piedras, columnas de piedra, y se hacían cultos bajo el pino u otros árboles frondosos, costumbre que el Todopoderoso prohíbe a su pueblo. Es esto precisamente el error del cristianismo tradicional hoy día, y es que han tomado todas estas costumbres paganas y las han evangelizado, para así seguir practicándolas. Pero esta es una abominación al Altísimo. Debemos sacar de nuestras vidas todo vestigio de paganismo, así como estas costumbres que nuestro Elohim detesta. Devarim 17:1. No sacrificarás a Yahweh tu Elohim buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable a Yahweh tu Elohim. Yitzhak no podría haber sido un sacrificio al Eterno, porque no era perfecto del todo. Sin embargo, Yeshua sí, fue ese sacrificio perfecto porque no tenía pecado. Devarim 17:3. Y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. La Torá prohíbe la astrología. No leas los horóscopos. Devarim 17:8. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, y entre afección y afección, siendo caos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja. Según Rashi, entre sangre y sangre tiene que ver con la dificultad para determinar si la sangre que sale de una mujer es impura o pura, como lo cita Levítico 15:19. Entre veredicto y veredicto tiene que ver con las leyes que regulan los daños civiles y las transacciones económicas entre los individuos, las leyes que regulan las faltas que incurren en castigo corporal y las leyes que regulan en qué caso se aplica la pena capital. Entre afección y afición tiene que ver con definiciones para saber si una afección es de carácter impura o pura, como lo cita Levítico 13, sobre afecciones de la piel. Si un caso es demasiado difícil para ti, para que puedas juzgar. Aquí se está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torá fue escrita en primer lugar a los jueces en Israel. En caso de conflicto, cuando los jueces menores no podían resolverlo, tendrían que recurrir a instancias más altas, a las autoridades en Jerusalén,
que son los sacerdotes levitas y el juez principal. Devarim 17:9. Al juez que haya en esos días. Aquí habla de un solo juez para cada generación. Era el juez principal. Más adelante en 19:17 se habla de los jueces que hayan en esos días. Esto nos enseña que entre los jueces que hay un principal. Devarim 17:11. Según los términos de la Torá que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Esto nos enseña que parte de la observancia de la Torá es obedecer los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dicten las autoridades tiene que ser de acuerdo a la Torá del Eterno. Según Rashi, hay que obedecerles, aunque digan que la derecha es izquierda o la izquierda derecha. Pero el Talmud de Jerusalén dice todo lo contrario. Devarim 17:12. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Yahweh tu Elohim, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Desobedecer las autoridades impuestas por el Eterno es desobedecer al Eterno mismo. Por lo que la rebeldía es pecado y la paga del pecado es la muerte. Devarim 17:13. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no sólo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al Eterno y a las autoridades puestas por él. Hebreos 13:17. Obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso.